Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que tiene que ver con las estrategias probatorias que podemos adelantar respecto de hechos que son irrefutables. Y esa parte es bien importante porque a veces nos enrollamos tanto en hablar y en presentar y esforzarnos tanto en presentar pruebas sobre hechos que son irrefutables, que la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer todo ese esfuerzo probatorio para efectos de demostrar tal hecho? Y esto aplica tanto para demandante como para demandado, especialmente para el demandado. Así que el tema que tenemos por delante hoy es increíble. Tiene que ver con estrategia, tiene que ver con esfuerzo probatorio, tiene que ver con la inteligencia que nosotros podamos aplicar a un caso para efectos de saber si X hecho vale la pena probarlo, refutarlo o no. Mi nombre es David Peñuela, bienvenidos a este espacio, bienvenidos también en Facebook desde la fanpage de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Más adelante aprovecho para contarles algunas noticias sobre nuestras capacitaciones en litigación en asuntos no penales. Ya hoy establecimos las fechas y tenemos tres programas muy chéveres, tres programas interesantísimos que va a permitir que usted conozca una información interesantísima, pero que además que la ponga en práctica y además que cuando litigue de manera diferente, tenga una ventaja competitiva en relación con su contraparte y realmente usted pueda llevar a cabo una estrategia contundente para elevar las probabilidades de victoria. Por favor, cuéntenos desde dónde se están conectando. Qué chévere poder saber desde dónde se están conectando y además saludarnos. Como les decía, hoy vamos a hablar de estrategias probatorias enfocadas a un tema, al tema de los hechos irrefutables. Y partamos entonces de hablar de qué es un hecho irrefutable. Un hecho irrefutable es aquel hecho que cuenta con una prueba que por lo tanto demuestra que ese hecho efectivamente existió. Y su valor probatorio, hablando de la prueba, es tan alto que hace que muchas veces pues uno diga, mire, ese hecho sí ocurrió y no tiene ningún sentido entrar a desmentir o a controvertir, para ser más preciso, ese hecho. Ejemplo, un muerto, una persona que ya murió, el muerto pues ya está muerto, muerto está. Y tal vez el asunto no será debatir entonces la muerte, sino será debatir tal vez la causa de la muerte. Y entonces ahí es cuando uno tiene que aprender, y este ejemplo que pongo es elemental, pero hay otros eventos en los cuales hay cosas que no son tan elementales, tan evidentes, pero que la prueba es contundente. Me refiero a la prueba de la contraparte, por eso decía al principio que esto funciona más eh, cuando uno es demandado o cuando uno es abogado del demandado, pero el tema es que cuando tenemos un muerto o un hecho con la equivalencia a una muerte, pues esos son hechos que son irrefutables. Esos hechos no tienen ningún sentido entrar a controvertirlos, si es que viene el punto. Y acá es donde yo quiero invitarlo, invitarla a que usted sea muy inteligente para saber en qué punto del caso, respecto de qué parte del caso da la pelea. Usted sabe que la teoría del caso es la versión fáctico, jurídico y probatoria, fáctico, jurídico y probatoria, que usted va a plantear en la demanda o en la contestación y que va a permitir defender los intereses de su cliente. Entonces, cuando uno entiende que en la demanda o en la contestación uno tiene que plasmar una historia que uno construye para persuadir al juez, a pesar de que a muchos no les guste esta palabra de persuadir, pero a nosotros los litigantes nos contratan para ganar y para ganar hay que persuadir al juez de que nuestro cliente tiene la razón. Por supuesto que hay una valoración racional de la prueba, pero a usted lo contratan para ganar, más allá de que nuestras obligaciones sean de medio y no de resultado. Continuando con el tema, le decía, uno debe construir una historia,
basada en hechos, en pruebas y en argumentos. Cuando usted comienza a construir, especialmente cuando uno funge como abogado del demandado, la teoría para defender a su cliente, habrá hechos que la contraparte alega que efectivamente están completamente probados, no tiene lugar ni necesidad ni sentido refutar. A eso me refiero con hechos irrefutables. Y los hechos irrefutables uno los debe aceptar si es que efectivamente no hay alguna forma de refutarlos, como por ejemplo la legalidad de la prueba, como por ejemplo lo que prueba la prueba efectivamente, como por ejemplo el hecho de si se trata de un testigo que está hablando de X hecho, pues que uno haga la investigación del testigo de la contraparte para efectos de verificar si ese testigo efectivamente percibió los hechos a través de cualquiera de sus 5 sentidos. Entonces, cuando uno entiende que hay un hecho que, hombre, hay que aceptarlo porque la prueba es contundente, hay casos en los cuales uno debería justamente aceptar esos hechos, ya le voy a dar algún ejemplo, es aceptar esos hechos, no complicarse y tratar más bien de encontrar otro terreno probatorio en el que su teoría del caso pueda tener, digamos, una viabilidad. Porque cuando entramos al terreno de hechos irrefutables, a tratar de refutarlos, salvo que en realidad usted vea que la prueba obtenida fue obtenida de manera ilegal o que realmente hay forma de controvertir a la contraparte, mire, definitivamente eso no tiene ningún sentido. Entonces, cuando uno aprende a escanear cuáles son los hechos irrefutables, uno aprende a sí mismo a establecer cuáles son los terrenos en los cuales yo no voy a discutir y los que sí voy a discutir. Y ahí es donde, hablando de los terrenos en donde yo sí voy a discutir, porque no hay prueba suficiente, porque la prueba, por ejemplo, no es contundente, porque el hecho es fuerte, pero la prueba no es fuerte, la prueba es fuerte, pero el hecho no es fuerte. Si usted va a poder atacar indicios, pues maravilloso, y ataca indicios como atacando los hechos indicadores. Entonces, cuando uno entiende, cuando uno puede aprender a identificar el terreno refutable, ahí es donde usted debe comenzar a sembrar todo su esfuerzo probatorio. Ya le voy a hablar y le voy a poner un ejemplo. Imagine un caso de, por ejemplo, divorcio, en donde está probado por 4 o 5 testigos, incluso por cámaras y por fotos, la violencia de uno de los cónyuges hacia el otro. Imagine un caso de divorcio, de cesación de efectos civiles por cuenta de eso. Yo no litigo en eso, pero de alguna manera están llegando a la firma ese tipo de casos y los estoy trabajando con otros abogados aliados, pero el caso es muy interesante, es la cónyuge tuvo violencia o efectuó violencia hacia su compañero y hay testigos y hay cámaras y hay videos. La pregunta es, ¿vamos a entrar a cuestionar si hay o no? ¿Vamos a entrar a cuestionar si hay o no violencia cuando tenemos prueba, pues prácticamente contundente e irrefutable de eso? ¿O más bien nos vamos a centrar en una estrategia diferente en la que nosotros podamos construir, por ejemplo, una defensa y tratar de justificar, por ejemplo, la violencia, encontrar algún tipo de causal de divorcio enrostrable, imputable a la contraparte? ¿Me sigue? Entonces, el tema es ese. El tema es que cuando uno entiende que los esfuerzos debe usted realizarlos frente a los terrenos refutables, incluso uno puede llegar a aceptar los hechos.
¿Y qué implica aceptar esos hechos? Y acá viene, digamos que la consecuencia, una consecuencia que puede ser positiva. Aceptar que los hechos existieron va a implicar, por ejemplo, que la prueba que la contraparte hubiera aportado o quisiera aportar para efectos de demostrar esos hechos se vuelva una prueba inútil. Vuelvo a repetir la idea porque es bien importante. Si están entendiendo, ponga la palabra sí ahí en el chat para poder saber que todo se está comprendiendo de forma correcta. Pero el asunto es el siguiente. Si usted, si hay pruebas, siguiendo con el caso del maltrato en el evento de un matrimonio, y está probado porque hay videos, cámaras, se ve la cara de la agresora contra la víctima, se ve absolutamente todo, no hay duda. De otra parte, la prueba se recaudó de manera legal, es decir, no podemos cuestionar eso de ninguna manera. ¿Qué sentido tiene entrar a refutar que hubo la agresión? Tal vez ahí lo que uno puede cuestionar es si la agresión genera violencia, es decir, se cataloga jurídicamente como o configura la causal, una causal de divorcio. Podemos también ver si la otra persona con sus acciones u omisiones a lo largo del tiempo ha configurado también una causal de divorcio para encontrar culpable a ese cónyuge. Entonces, cuando uno entiende ese tipo de cosas, uno dice, pues yo por qué voy a pelear algo que ya está súper probado en cámaras. Es que comencé dándole el ejemplo del muerto, pero es que realmente ese es muy básico. Pero si nos vamos a un caso en donde, como le digo, se trata de una agresión de un cónyuge de una cónyuge a su compañero, pues uno comienza a mirar, claro, distintos filtros respecto de la prueba. Oiga, ¿la prueba fue obtenida de manera legal, sí o no? ¿Qué prueba esa prueba? Lo que prueba esa prueba es efectivamente lo que están diciendo ellos. Y si todo nos dice que sí, pues podría llegar uno a tomar una decisión estratégica probatoria de decir, pues cuando me presenten en la demanda el hecho de que Juan le pegó a María o de que María le pegó a Juan, pues yo podría incluso decir, acepto ese hecho. Y eso nos llevaría a un terreno de la inutilidad de la prueba. Y mire lo que le dice el artículo 168 del Código General del Proceso Colombiano, que seguro pasa en sus latitudes. Tome su código de procedimiento, su código general, por allá en sus países, y mire lo que dice el Código General del Proceso: rechazo de plano. El juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Y ahí viene el punto, inútiles. Una prueba útil es aquella prueba que algo aporta para la resolución del caso. Pero si sobre el hecho que se está debatiendo ya hay una aceptación por parte de la contraparte respecto de la existencia de ese hecho, pues todas las pruebas relacionadas con la probanza de ese hecho resultan innecesarias. Ahora, usted dirá, esa jugada es muy riesgosa, sí, pero piense en lo siguiente. ¿Qué sería más riesgoso? Aceptar ese hecho y por lo tanto que el juez o la juez tenga que rechazar todas las pruebas que la contraparte quería aportar para demostrar ese hecho, siguiendo con el ejemplo del divorcio por maltrato. Por ejemplo, los testimonios, los videos y demás, pues será más perjudicial que usted permita que durante la audiencia el juez o la juez escuche a los testigos narrar cómo A le pegó a B. Es un tema estratégico desde la psicología de la toma de decisiones judiciales. ¿Qué cree usted que va a generar más influencia o mayor influencia perjudicial para efectos de la defensa de sus clientes? Y continuando con el caso para concretar la pregunta, que en un papel alguien diga sí, se acepta que María le pegó a Pedro, o que llamemos a 3, 4 testigos que narren cómo, no solo que le pegó, sino cómo le pegó.
Y eso, por supuesto que, como somos seres humanos, ¿usted cómo cree, qué impacto cree o cuán impacto cree, cuánto impacto cree más bien que va a tener van a tener esos testimonios en la toma de decisiones judiciales? Va a tener mayor peso, a pesar de que el hecho es el mismo, pero va a tener más impacto y va a ser más dañino para su cliente la práctica de esos testimonios o aceptar el hecho en un papel. Y acá es cuando uno tiene que volverse estratégico y uno decir, bueno, ¿qué hechos están irrefutablemente probados? Claro, analizar toda la prueba, como se lo he dicho a lo largo de este espacio. Oiga, ¿se recaudó legalmente la prueba? ¿La prueba qué prueba? Lo que la prueba demuestra, efectivamente demuestra o respalda la teoría del caso de la contraparte. Esa parte de la teoría del caso de la contraparte resulta irrefutable. Y claro, uno también tiene que hacer una balanza entre cuáles serían las consecuencias de yo aceptar ese hecho. Y ese es un análisis que usted también tiene que hacer. ¿Qué consecuencias se presentarían probatoriamente hablando, jurídicamente hablando, procesalmente hablando, para efectos o para el futuro del proceso y respecto o de cara a los intereses de su cliente? Entonces, uno tiene que entender que lo que acepta, lo que hace y deja de hacer tiene consecuencias. Entonces, usted tiene que entrar en una valoración de pros y contras, tiene que hacer un pro, tiene que hacer un contra, los pros y los contras de ese tipo de decisiones. Si aceptamos esto, ¿qué consecuencias habría a futuro? Si no lo aceptamos, ¿qué consecuencias habría a futuro? Y con base en eso, y consultando siempre a su cliente, pues poniéndole justamente de presente los pros y los contras y las posibles consecuencias, tomen decisiones. Pero mire, y quiero insistir en el caso que mencionamos hace un momento. El caso que mencionamos hace un momento consiste en la violencia de una cónyuge hacia su compañero, probado con 5 testimonios de las personas que estuvieron ahí, videos de celulares y de cámaras, en donde aparece el rostro de la mujer, el rostro del hombre, la hora, la forma en que le pegó, el tiempo en que le pegó, en dónde le pegó. Y cuando uno ve eso, uno dice, bueno, ¿voy a debatir o no voy a debatir la violencia? Es decir, que A le pegó a B. Porque si además de los videos, además de que entran los videos, entran por ejemplo los testimonios, el ser humano, el juez o la juez ser humano, puede conmoverse mucho más con la víctima por cuenta de sus testimonios, y esos testimonios podrían hacer más daño que el solo hecho de aceptar, decir en la contestación de la demanda, para seguir con el ejemplo, decir sí, sabe que sí, sí, A le pegó a B, sí, aceptamos ese hecho, no vamos a discutir eso. Entonces ya no vamos a hablar sobre y a discutir hechos irrefutables, sino que ahora vamos a buscar otro tipo de terreno probatorio en donde haya discusión, en donde tal vez uno pueda justificar jurídicamente como forma de exclusión de la responsabilidad total o parcial, o cualquier otra forma de defensa, cómo poder defender los intereses de nuestro cliente. Así que ese tema es importantísimo y nunca o pocas veces nos lo han enseñado en las facultades de derecho, porque se trata de un tema de estrategia y quiero que ponga la palabra sí o no, si a fondo le han enseñado a usted esto en pregrado o en posgrado. Póngalo por favor ahí en el chat para saber si efectivamente este es un tema ampliamente hablado. No aparece ni en los códigos y no debería aparecer, aunque aparece el principio, pero no aparece en los códigos. Y vaya y mire en este momento, al día de hoy, en qué libros de derecho probatorio aparecen estrategias como estas. Entonces ahí es cuando uno termina
entendiendo que las estrategias, bueno, también como debe ser, las crea uno, pero a partir del entendimiento que uno hace de las reglas de evidencia. Entonces, perfectamente yo podría decirle al juez, mire, la contraparte quiere aportar 5 testimonios, o 3, o 2, o 4, de los familiares de la víctima que dan cuenta de cómo Margarita le pegó a Daniel. Y además van a aportar 3 videos. 3 videos de celular y 2 de cámaras del conjunto residencial en donde se presentó la riña, en donde aparecen, vuelvo y repito, los rostros, el tiempo de la agresión, incluso hay audio de cómo Margarita no solo le pegaba física, sino lo maltrataba emocionalmente. Y por ejemplo, vuelvo y repito, si uno decidiera tomar la decisión osada, porque entiendo que es osada, pero inteligente, si usted sopesa pros y contras, de aceptar ese hecho, pues los videos, los 3 videos de celular, los 2 videos de cámaras del conjunto, los 3, 4, 5 testimonios, resultan inútiles. Y usted podrá decir, señor juez, entonces que se rechace por inútil, artículo 168, Código General del Proceso, esa prueba. Entonces, eso, eso es lo que a usted le va a permitir ver si usted aceptaría o no ciertos hechos. Y a mí me parece muy poderoso esto que le estoy diciendo, porque cuando uno entiende que la aceptación de ciertos hechos nos da lugar a la inutilidad de la prueba, pues esa prueba que pudiera causar más daño del que la aceptación ya per se está causando, pues yo estoy cubriendo mucho más la teoría del caso de mi cliente. Y si realmente el caso da para que se pueda llegar a una conciliación, pues otra alternativa muy buena sería conciliar. Pero si usted ve que hay terreno de pelea, en donde usted puede dar la pelea, valga la redundancia, pues ahí también puede entrar, usted también ahí puede realizar una pelea probatoriamente hablando. Y con esto quiero cerrar. ¿Usted cuándo cree que estas decisiones probatorias estratégicas se toman? ¿En qué momento? Vuelvo a hacerle la pregunta y quiero que por favor la conteste acá en las redes y los vamos leyendo. ¿En qué momento específico el litigante debe tomar esta decisión? Principalmente, ¿en qué momento? Normalmente, antes de la contestación de la demanda, si es que estuviéramos hablando del caso hipotético en el que nosotros fuéramos abogados del demandado. Es decir, se trata de una planificación y con eso insisto constantemente. A nosotros nos han dicho que litigar es simplemente firmar un poder, firmar un contrato, presentar una demanda y cero planificación. No, la victoria comienza antes de que empiece el proceso. Vuelvo a repetir esta idea que la repetimos muchísimo en nuestros programas sobre litigación oral. La victoria comienza antes de que empiece el proceso. La victoria procesal, judicial, comienza antes de que comience el proceso. Así de importante es que cuando usted reciba un caso, antes de ir a presentar cualquier demanda o contestación, se siente a pensar y a establecer estrategias. Yo a mis clientes siempre les digo, mire, yo me tardo más o menos un mes, mes y medio en construir la demanda o la contestación. Claro, depende mucho, hablando de la contestación, que eso, mejor dicho, lo tengo que hacer dentro de los términos. Si mis términos de trabajo exceden los términos para contestar la demanda, pues no me puedo gastar mes y medio. Eso es evidente. Pero a lo que voy es que yo me tomo el tiempo necesario para, uno, investigar las pruebas de la contraparte, dos, sentarme a establecer mi propia creación, mi propia teoría del caso,
3, mis debilidades o las debilidades de la teoría del caso de mi cliente. 4, la fortaleza de la teoría del caso de mi cliente. 5, la debilidad de la teoría del caso de la contraparte. 6, la fortaleza de la teoría del caso de la contraparte. 7, por lo tanto, ¿cuál va a ser el terreno en el que yo voy a trabajar? Terreno probatorio, terreno jurídico. 7 u 8, las pruebas que necesito. 9, ¿cómo las puedo conseguir si es que no las tengo? ¿Usted cree que eso es soplar y hacer botellas, sentarse acá y no hacer nada más? Y decirle a la inteligencia artificial, ahí hágame esta demanda. No, no. Implica sentarse con seriedad a hacer las cosas. Implica sentarse con seriedad a proponer los distintos panoramas e hipótesis que se podrían presentar para efectos de ganar. Oiga, si yo planteo esta posición jurídica, ¿qué me podría contestar la contraparte? Toda esta labor se hace antes. Yo no entiendo cómo hay personas, salvo que usted tenga la caducidad prescripción acá, que está que se le cumple y se le vencen los términos, no entiendo una persona cómo hace para que en 3 días salga una demanda. No lo entiendo. No, no lo critico. Simplemente digo, no lo entiendo y no lo entiendo porque cuando uno comprende todo lo que debe hacer para ganar un caso, no entiendo cómo hacen, tal vez yo soy una persona lenta, mi ritmo de trabajo tal vez es lento, para hacer toda la investigación, crear las distintas hipótesis y sacar conclusiones para decir, nos vamos por acá. Entonces lo que le quiero decir es que esto se hace antes. La decisión de si acepto o no este hecho es anterior a siquiera presentar la demanda o la contestación. Pero nosotros no tenemos esa metodología y no tenemos esa cultura como abogados litigantes en asuntos no penales de construir una teoría del caso. Es que suena hasta raro, salvo, digamos que con mi libro, El arte de litigar, es que ya el tema de la teoría del caso se está hablando en asuntos no penales. Pero antes del 2023, casi ningún libro, por no decir ninguno, de derecho probatorio hablaba de teoría del caso, ni de cómo construirla. De hecho, aprovecho para decirle, ya estamos preparando, esta es la tercera edición, la que es la última hoy en día, ya estamos creando la cuarta, no sé cuándo va a salir, no sé si este año termine de crearla, pero el insumo ya lo tengo, maravilloso, el insumo ya lo tengo y va a ser, sobre todo el primer capítulo que tiene que ver con la creación de la teoría del caso, uf, tremendo, tremendo. ¿Dónde pueden conseguir el libro? En Busca Libre, así se llama la plataforma, Busca Libre, como Mercado Libre, pero Busca Libre, es una plataforma súper seria, allá les llegan los libros, usted puede hacer rastreo, etcétera. Muy, muy chévere. Entonces, cuando uno comprende esto, ahí es cuando comprende la importancia de la estrategia antes de siquiera ir a presentar un texto. Mis queridos, eso era lo que yo quería compartirles. Cierro con fechas. Vamos a hablar de los programas que tenemos para este año. Los programas académicos. Muy interesante, muy chévere. Quiero compartirles 3 programas que hemos creado para este año. Increíble, que realmente va a hacer que usted conozca nueva información. Estoy seguro que con cada live que nosotros hacemos, usted se lleva nueva información. Estoy completamente seguro. Y si eso es así, imagínese en un programa ya privado con nosotros. Eh, Acá nos están preguntando que les recuerde el nombre del libro, se llama El arte de litigar, manual práctico de litigación oral en asuntos no penales, el arte de litigar. Bueno, fechas.
y programas. Rápidamente, 4, 5 y 6 de abril vamos a tener clínica jurídica en interrogatorio de parte con fines de confesión, es decir, un programa a través del cual vamos a simular audiencias para que usted, a partir de casos reales, interrogando a personas de carne y hueso, usted pueda interrogar a personas que hacen las veces de parte para que usted mida sus habilidades. Beneficios: máximo 8 personas. Segundo, retroalimentación personalizada de mi parte. Tercero, va a ser virtual. Tremendo. Esto, la verdad es que es de las mejores metodologías que uno puede implementar a la fecha para efectos de aprender a litigar. En 3 días aprende lo que en 3 años usted hubiera aprendido. Entonces, esa clínica jurídica en interrogatorio de parte con fines de confesión, por supuesto, eso no lo había dicho, pero con fines de confesión, la tenemos en 4, 5 y 6 de abril, es decir, viernes, sábado y domingo. La tenemos el 22, 23 y 24 de agosto, viernes, sábado y domingo. Y 17, 18 y 19 de octubre. Eso es un primer programa que lo tenemos en esos 3 días. Luego tenemos otro programa increíble, el más completo que tenemos, el más poderoso. Si usted quiere dar un salto cualitativo en su carrera, este programa que le voy a mencionar es increíble. Se llama Certificación Internacional en Litigación Oral. ¿Tiene algún costo? Claro, todos nuestros programas tienen costo, por supuesto. El de la certificación internacional comienza en julio con L de Liliana. Julio con L de Liliana, termina en diciembre. Son 6 módulos que van desde la creación de la teoría del caso, selección correcta de testigos, objeciones, examen directo, contrainterrogatorio, alegatos de conclusión, simulación de audiencias, clases pregrabadas de muy alto nivel, sesión de preguntas y respuestas. Es increíble. Lo mejor de lo mejor que usted puede encontrar a la fecha en Latinoamérica hablando de asuntos no penales es esa, Certificación Internacional en Litigación Oral. Y un diplomado en litigación oral que comienza el 1 de mayo y va hasta el 22 de septiembre. Ese día terminamos, esos son nuestros programas. Si usted está interesado, escríbanos y le contestamos con el link de nuestro WhatsApp para que le den toda la información ahí. Son programas premium, lo mejor que usted puede encontrar ahí en litigación oral, en asuntos no penales, ahí. Si usted tiene miedo a litigar y quiere superar los miedos, ahí tiene que estar. Si usted quiere litigar a otro nivel, ya está litigando, pero quiere mejorar, ahí tiene que estar. Si usted está trabajando en la rama y se quiere salir de trabajar en la rama y quiere entrar al litigio, ahí tiene que estar. Si usted quiere diversificar sus ingresos y sus habilidades, ahí tiene que estar. ¿Listo? Vamos a leer últimamente no, sino ya para cerrar los distintos comentarios, y ahí cerramos por esta noche. Bueno, vamos a comenzar acá esto es en Instagram. Cuando algunos hechos ya están establecidos como irrefutables, las partes deben estructurar sus argumentos para enfocarse en los puntos que siguen siendo debatibles y ajustar su estrategia de prueba. De acuerdo, así es. Para fortalecer los aspectos que aún están en disputa. La clave está en reducir el alcance del litigio y centrarse en los aspectos que realmente importan para el resultado final del litigio, del juicio. Sí, así es. Buenas noches, dice Antonio. Antonio, buenas noches para ti. A ver, un segundo. Juan Francisco dice que desde cuándo se establece la creación, o más bien la selección de estas estrategias, desde el momento de realizar el estudio del caso. Alfredo dice, doctor, para los que trabajamos en defensa, ¿qué tanto favorece irse con toda desde el principio, sabiendo que después el demandante puede reformar con lo que ya demuestra en la contestación? Bueno, muy buena pregunta. Eso va a implicar que tú probablemente contestes la demanda
conociendo o presentando las excepciones previas, digamos, perdón, las excepciones, ya sea previas o de fondo, de manera previa, o sea, sí esbozándolas, a pesar de que uno normalmente plantea la genérica, pero sí esbozándolas, pero tal vez no desarrollándolas a fondo, y el desarrollo a fondo sería, por ejemplo, en los alegatos de conclusión, porque si tú, por ejemplo, hablando de un proceso de responsabilidad civil, dices, es que no está probado suficientemente el daño emergente porque esa prueba que está aportando tiene estos defectos, pues adivina qué van a hacer, te van a reformar la demanda. Entonces sí, tienes toda la razón. Doctor, una excelente obra, tengo la tercera edición. Bueno, Juan Francisco, me alegra. Yo acabo de comprar el libro, dice Alfredo, gracias por su confianza, que valga la pena recomendar el libro de cómo detectar mentiras en testigos. Bueno, sí, también, gracias por el recorderis. Mi segundo libro, que es un estudio de la mentira y de cómo se infiltran los procesos, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista psicológico, con imágenes y videos de audiencias reales en donde los testigos mienten, lo encuentra acá. ¿Cómo detectar mentiras en testigos? ¿Es un título sugestivo? Sí. ¿Controversial? Sí. Pero acá no se trata de establecer un método irrefutable, de que si movió el ojo a la derecha entonces está mintiendo, no. Pero sí se trata de unas pautas mínimas para que usted pueda establecer cómo leer o cómo poder estudiar el lenguaje corporal de los testigos que mienten. Entonces tiene fotos también a color, por ejemplo. Tiene reproducción de audiencias en texto y en video, tiene códigos QR. La verdad, muy interesante, muy interesante. Seguimos. Listo, acá ya terminamos. Vamos a ver acá en TikTok qué pasa. Bueno, creo que comienzan por acá los comentarios. Muchas gracias, doctor. Saludos desde Cali. Excelente contenido, dice abogado Andrés. Andrés, un abrazo para ti. Por acá preguntan, ¿los pagos de salud hechos por la EPS son daño emergente? ¿Cómo probarlos como daño emergente? No sé a qué te refieres. Los pagos de salud hechos por la EPS o hacia la EPS, por ejemplo, esa sería una buena pregunta. ¿Cómo probarlos como daño emergente? Pues si tú consideras que es una erogación que es imputable a la contraparte, pues con las colillas de pago. Catalina dice, gracias por compartir este espacio, porque en este espacio comparta su conocimiento. Gracias, Catalina. Bueno, yo terminé en el 2011 y nunca he litigado, mejor dicho, nunca he ejercido. ¿Puedo tomar el curso? Claro, por supuesto que sí, súper bienvenida. Doctor, estos programas son para profesionales o estudiantes de derecho, para ambos. Muchas gracias, dice Harry, gracias a ustedes, estoy muy agradecido por el aporte del derecho en este país. Bueno, gracias, de eso se trata. Recuerdos desde Pereira, doctor, lo conocí en una charla que dio en la Andina sobre interrogatorios. Bueno, Alfredo, gracias, qué chévere, yo creo que este año volvemos. Y finalmente, acá en Facebook dicen, excelente disertación dirigida por el maestro en técnicas de litigación oral, mi querido John, gracias. Por acá, espérenme que está pasando algo que nada que ver. Por acá en TikTok. Y no sé por qué se unió otra persona que nada que ver. Bueno, lo que pasa en estas redes sociales. Doctor, ¿qué precio tiene el libro El arte de litigar? Creo que vale como 110.000 pesos. Y Milton dice, cordial saludo. Bueno, mis queridos, gracias. Les mando un abrazo. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro espacio. Gracias. Chao.